episodios anteriores de un podcast ninja sobre Big Data, un científico de datos a cargo de un proyecto en una compañía energética, un investigador en su equipo con un proyecto secreto, una promesa de sacar más crudo sin tener que hacer más inversión. Todo sale mal. Y hoy seguimos hablando de buenas prácticas para evitar ser los protagonistas de una historia similar y además al final del episodio os hablo de muchas de las herramientas que veréis en ofertas de trabajo para aplicar cada regla. Un podcast ninja sobre Big Data, episodio 95. Buenas prácticas para científicos de datos, segunda parte. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. El podcast en el que hablamos de Machine Learning, de analítica de datos, de inteligencia artificial y de todo lo relacionado con el Big Data y el mundo de los datos. En este podcast hablamos de inteligencia artificial, de Big Data y todo ello de manera normal, alejándonos de las ideas distópicas, nos alejamos del hype y tratamos todos estos temas que nos gustan tanto con los pies en la tierra y con sentido del humor. Yo soy Marta Arroyo y cada semana os cuento cositas sobre todo este mundillo de los datos al que me dedico. Pero antes de empezar, os quiero recordar que os espero en la membresía Ninja, donde encontraréis tutoriales, podcast premium. Tenemos una parte de comunidad con un grupo de Telegram privado, tenemos sesiones en directo, tenemos de todo. Tenéis toda la información en datos.ninja/comunidad. Y obviamente os voy a dejar todo esto en las notas del programa, claro. Vale, pues en el último episodio nos quedamos con las 3 primeras reglas a seguir. Ser ordenados está siempre muy bien, también nuestros proyectos. Esto de experimentar tanto no nos lo pone fácil, pero debería ser un mantra en nuestras vidas. Os dejé también en las notas del programa una plantilla para seguir cuando desarrolléis proyectos, que la plantilla se llama Cookie Cutter, así que echadle un ojo si no lo habéis hecho todavía. Regla número 2, deberíamos tener siempre presentes los orígenes de nuestros datos. Por tanto, mantener los datos en crudo de los que dispongamos, que estén inmutables, pues nos puede venir muy bien para no perdernos entre tanta transformación y tanto experimento. Regla número 3, utilizar Git. Git y el control de versiones es una habilidad que todo ninja de los datos debería conocer, debería tener. Que por cierto, os voy a dejar un vídeo de YouTube enlazado para introduciros en el mundo de Git, si aún no lo conocéis. Es un curso, es gratis, está en YouTube y ahí os lo dejo para que le echéis un ojo. Y esto es algo muy curioso, algo que me ha llamado mucho la atención. Si os dais cuenta en estas 3 reglas que os acabo de enumerar, es que muchas de las cosas que separan a un científico de datos estándar de un súper científico de datos no tienen nada que ver con habilidades técnicas. Y también es un poco lo que diferencia proyectos que salen bien y que realmente aportan valor a un negocio a través de los datos, que es algo muy bueno, de proyectos que se convierten en un caos lleno de experimentos con ajustes manuales, con truquis, con resultados difíciles de reproducir y muchas veces escogidos así como a mano porque son los que nos quedan bonitos de enseñar, un poco trampeando. Como en el caso del proyecto secreto de nuestros amigos de la empresa energética del último episodio. Estos proyectos de análisis desorganizados son muy perjudiciales, no solo para el proyecto en sí o para la persona que lo hace, que también, sino para toda la ciencia de datos en general, porque al final lo que se busca cuando se presupuesta un proyecto de este tipo, cuando se lleva para adelante, lo que se busca es tomar decisiones informadas basadas en datos. Pero en datos reales, no en datos sesgados, no en datos erróneos, no en datos que han sufrido transformaciones que están mal hechas. Porque si los resultados que presentamos no son reproducibles, o peor aún, si se basan en análisis mal hechos, se desperdicia tiempo y dinero. Y además puede llevar a conclusiones erróneas que afecten directamente a la toma de decisiones. Y si esto llega a pasar, la gente a cargo del negocio
puede perder además la confianza en el equipo de datos. Y si no hay confianza de los jefes en el equipo de datos, pues no habrá proyectos interesantes para el equipo de datos y puede que incluso eventualmente el equipo de datos desaparezca de esa empresa. No nos gusta. Así que volviendo un poco sobre la primera regla, mantened el orden. Y todo este orden y esta estructura que nos va a dar paz mental es algo que debemos introducir desde el principio del proyecto, antes de que la complejidad aumente demasiado. Porque os pongo un ejemplo, algo tan sencillo como una hoja de cálculo. Seguro que todos nos hemos encontrado alguna vez con un simple Excel, que cuando empiezas a mirarlo de cerca no entiendes ni qué significan las columnas, ni cómo funcionan las fórmulas, ni nada. Eso es un jeroglífico, vaya. Pues eso ya nos puede causar un dolor de cabeza. Imaginad lo que pasa cuando además empezamos a manipular datos de forma automatizada o a aplicar métodos probabilísticos y luego modelos de machine learning. La complejidad de los proyectos de ciencia de datos crece rápidamente y llega un punto en el que es difícil entender todas las piezas sin una estructura y una documentación adecuadas. O sea que si un pequeño Excel ya puede ser un dolor de cabeza, imaginad gestionar y entender un pipeline completo de procesamiento de datos que involucra varias fuentes de datos, múltiples transformaciones y modelos que dependen unos de otros. Si no seguimos buenas prácticas, esto se convierte en una pesadilla. Y tanto en las buenas prácticas de la semana pasada o del último episodio como en las de hoy, hay mucho heredado del mundo de desarrollo de software que lleva más años entre nosotros, como el control de versiones, que también hablábamos en el último episodio, por ejemplo. Como ya hemos hablado más veces, una característica propia de los proyectos de datos es la experimentación. Y para esto tenemos los cuadernos de Jupyter o notebooks. Lo que pasa es que muchas veces el proyecto se queda ahí metido en el cuaderno, cuando estos deberían ser principalmente para la parte de exploración, porque realmente la hacen como más dinámica y más rápida y ya se pueden hacer más iteraciones sin tener que ejecutar todo el código. Bueno, que se hace más fácil la parte de exploración, vaya. Pero también hay que saber salir de ahí, porque los notebooks dan más problemas cuando queremos que el código de nuestro proyecto sea reproducible o si queremos reutilizar un componente del notebook en otra pipeline de transformación de datos. Especialmente en proyectos que son grandes, no querremos encontrarnos con un notebook gigante, con una pipeline de datos inmensa y metida, varios experimentos, etc. Básicamente, todo lo relacionado con automatizar, reproducir, versionar y por tanto también colaborar con otras personas es más complicado en un notebook que en ficheros de código. Que en los ficheros de código al final es todo como más modular, está todo más separado. Así que lo que podemos hacer es utilizar notebooks para la parte exploratoria y de experimentación y luego después ir extrayendo los módulos que vamos creando, pues funciones, pasos en la transformación de datos, pasos de nuestra pipeline y luego la parte que utilizamos para representar los resultados, la parte de visualización. Lo vamos extrayendo, lo vamos refactorizando y todo organizadito, pues lo dejamos ahí como siguiendo la plantilla que os decía en el episodio anterior. Pues así, lo vamos como extrayendo. Además, que así podremos reutilizar el código, que siempre está muy bien, y evita errores, porque no vamos a tener la misma función implementada de 20 veces distintas, que eso nos va a llevar a errores. Otra regla, además de esto, de refactorizar y tener pues, el código como en su lugar en vez de en un notebook, pues otra regla es ir haciendo test de lo que vamos construyendo. La famosa integración continua de la que ya hablábamos en el episodio de MLOps. Tened en cuenta que en el caso de proyectos de ciencia de datos, la integración continua no se hace igual que en el desarrollo de software, porque ahí tenemos, primero, datasets muy grandes, que encima van cambiando y además muchas veces hay cosas aleatorias de la propia naturaleza de los modelos, por ejemplo, de machine learning o de análisis de datos. Hay cosas ahí que siempre pones ahí un random seed igual a no sé qué, porque hay algo ahí que es aleatorio. Entonces no es todo exactamente igual que en el caso del desarrollo de software, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay ciertas cosas que se pueden ir probando para ver que no nos estamos desviando muchísimo. Así que, ¿qué partes del código deberíamos testear? Pues en ciencia de datos lo que realmente nos interesa son las comprobaciones rápidas para asegurarnos que los datos se están manejando como deberían manejarse, como creemos que se van a manejar. Por ejemplo, probar que nuestro código se comporte bien con valores nulos y ceros, por si se nos escapa algún valor faltante. Que luego las dimensiones de los datos o cualquier otra, pues cuadren.
estas situaciones que luego nos pueden causar problemas y nos dan errores siempre, pues probarlo antes de integrar esa parte de código que queremos meter en nuestro proyecto, ¿vale? Bien, siguiente regla, y esta es muy buena. Cuando la liemos, que lo haremos, tiene que ser a lo grande, que se entere todo el mundo. Porque un tema de los proyectos de ciencia de datos es que pueden llevar funcionando mal varios meses y que nadie se haya dado cuenta, porque en realidad no ha saltado ningún error por ningún sitio, simplemente devuelven resultados pues que están mal, pero no es evidente que estén mal, entonces pues nadie se entera. Son fallos silenciosos y son los peores, porque mientras suceden, pues nosotros estamos tan tranquilos, no estamos intentando resolverlos, porque es que ni siquiera somos conscientes de que están sucediendo. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar estos fallos silenciosos en nuestro proyecto en la práctica? Pues hay varias técnicas que podemos aplicar para que cuando algo no esté funcionando como debería, nos enteremos en el momento. Vamos por partes. Primero, antes de que algo se ejecute, hay que asegurarse de que las condiciones iniciales son las que esperamos. Por ejemplo, ¿el dataset tiene el número de columnas que debería tener? ¿Los valores están en el rango que esperamos? Pues implementar estas comprobaciones que son tan tontas desde el principio nos permite detectar problemas antes de que se propaguen en nuestro sistema. Después podemos usar aserciones, que son como pequeñas alarmas que ponemos en nuestro código. Básicamente estamos diciendo, si no se cumple esta condición, para todo y avísame. Por ejemplo, si estamos trabajando con datos de temperaturas, una aserción podría verificar que no haya valores fuera de un rango lógico, como de repente una temperatura de menos 300 grados, que no tendría sentido. Vale, pues eso lo metemos ahí y si aparece un dato tan erróneo, pues por lo menos nos vamos a enterar y entonces no se va a propagar, ¿vale? Además, también tenemos que acostumbrarnos a que nuestro código lance excepciones. Cuando algo va realmente mal, tenemos que usar excepciones para manejar esas situaciones inesperadas. Y no solo lanzarlas, sino diseñar el sistema para que sepa qué hacer cuando ocurren. Si el sistema encuentra algo que no sabe cómo gestionar, mejor parar y avisar que dejar que siga y empeore las cosas. En definitiva, que si algo no va bien, queremos saberlo lo antes posible y no después de que el proyecto haya estado funcionando durante semanas en modo error. Diseñar el sistema para detectar y responder a los fallos rápidamente, pues es que nos va a ahorrar tiempo y sobre todo va a evitar que se nos haga ahí una bola de nieve gigante que luego sea más difícil de gestionar. Vale. Seguimos. La siguiente regla también está muy relacionada con lo que hablábamos en el episodio de MLOps. Al final todo esto no dejan de ser buenas prácticas para desarrollar proyectos en el mundo real, que es lo mismo que MLOps. La regla número 7 consiste en automatizar lo máximo posible la pipeline de transformación de los datos, desde que los recibimos en crudo hasta los resultados finales. Al tener una pipeline automatizada, tendremos un sistema que podemos reproducir, que como veis es algo que necesitamos. Es como hemos llegado a estos resultados, queremos volver a hacerlo y que nos den los mismos resultados, porque es que si no, pues va a estar difícil. Entonces, de esta manera, automatizando lo máximo posible la pipeline, pues tendremos un proceso mucho más eficiente y menos probabilidades de cometer error, lo cual es muy bien. Y para eso también tendremos que crear un entorno reproducible donde todo esté bajo nuestro control. Asegurarnos de que se usan las mismas versiones de las librerías que cuando se desarrolla el proyecto, de que los requisitos de lo que necesitamos para obtener los resultados están bien documentados, etc. Al final esto consiste en conseguir que nuestro proyecto no solo funcione en nuestro ordenador, sino en cualquier otro, de la misma manera y sin sorpresas. Se trata de tener todo bajo control. Somos unos frikis de control. Y se trata también de asegurarnos de que cualquier persona que trabaje con nuestro proyecto, ya sea hoy o dentro de un año, pueda reproducir los resultados de manera fiable. Volvemos al tema de reproducir los resultados. Vale, la siguiente regla, la 8. Los parámetros importantes y que son de configuración los tenemos todos centralizados y en el mismo sitio. Esto es clave porque en los proyectos de ciencia de datos es muy fácil acabar con un montón de formas diferentes de parametrizar scripts y funciones y de todo. Os cuento. He visto casos donde se definen valores de configuración importantes como los parámetros de un modelo desperdigados por todo el código del proyecto.
Y el problema aquí es que complicamos mucho el código y se vuelve muy difícil de entender y de seguir. Y lo peor, que esto significa que no se puede reproducir, otra vez la reproducibilidad. No se puede reproducir el resultado de un proyecto si no se replica exactamente el entorno del desarrollador y todos los pasos que ha seguido. Entonces, por eso, para evitar este caos, centralizar todos esos parámetros de configuración y tenerlos en un solo lugar es esencial para mantener la reproducibilidad. Si definimos todos los parámetros importantes en un archivo, en una configuración central, tenemos el control total y sabemos exactamente qué valores se están utilizando en cada ejecución. Imaginad una pipeline que entrena varios modelos, ajusta hiperparámetros y usa múltiples configuraciones para elegir cómo separar los datos de entrenamiento y test, aplicar validaciones cruzadas o lo que sea que esté haciendo. Si todos estos parámetros están esparcidos por todas partes, el proyecto se convierte en un laberinto y cada vez que alguien quiera replicar o ajustar algo, pues va a ser un dolor de cabeza. Pero si todo está centralizado, toda la configuración está centralizada, de un solo vistazo pues podemos ver qué está configurado y hacer los cambios de manera segura. No vaya a ser que se nos olvide cambiar esto, que cambiamos aquí, no lo cambiamos allá y entonces ya los resultados van a ser pues un drama. Y ya por último, empezad siempre por la pipeline de datos más sencilla posible y luego ya vamos añadiendo complejidad poco a poco. Podríamos hablar de una pipeline de datos mínima viable. ¿Por qué empezar simple? Porque nos da una base sólida sobre la que trabajar. Si arrancamos con algo que ya conecta a todas las partes y produce un resultado, aunque sea básico, nos aseguramos de que todo el proceso está funcionando y podemos mejorar sobre esa base sin arriesgarnos a romper todo por querer hacer algo complejo desde el principio. Además, este enfoque nos permite mejorar iterativamente. Vamos a poder añadir nuevas funcionalidades y optimizaciones paso a paso y validando cada cambio para asegurarnos de que no estamos metiendo la pata, que no estamos metiendo bugs en el sistema. Es una manera de avanzar sin perdernos en detalles y mantener el foco en lo importante, que el pipeline cumpla con su objetivo principal. Y bueno, pues eso, ya estaría. De todas estas reglas y de las 3 del episodio anterior, salen muchos de los requisitos que podéis ver en ofertas de trabajo. Es en serio, tal cual. Por ejemplo, herramientas como Apache Airflow se utilizan para automatizar y gestionar pipelines de datos. Clave en la regla 7, sobre la automatización de proyectos de principio a fin. También, relacionado con esta regla, tenemos MLflow, que se aplica para el seguimiento de experimentos de Machine Learning. Luego, PyTest es fundamental en la regla número 5 para escribir pruebas y asegurar la calidad del código. También tenemos herramientas como DVC y Git que son imprescindibles para el control de versiones, siguiendo las reglas 3 y 8 para versionar tanto código como datos. Además, GitHub Actions facilita la integración continua alineada con la regla 7, asegurando que las pipelines se ejecuten de forma automática cuando se realicen cambios. Y por último, Docker permite crear entornos reproducibles, esenciales para la regla 6 y para mantener consistencia en las ejecuciones de nuestros proyectos. Como veis, son bastantes herramientas por aquí. Contadme en comentarios cuáles son las que os usáis más a menudo, cuáles son las que tenéis más atragantadas, cuáles os interesan más, cuáles manejáis. Contadme, que me interesa. Y bueno, nada, yo os animo a poneros manos a la obra para ir aprendiendo estas herramientas para mejorar vuestras prácticas como científicos de datos. Y bueno, esto al final es lo que se espera en cualquier proyecto profesional. Así que, bueno, creo que estos son los siguientes pasos en los que vamos a avanzar en nuestro proyecto de la comunidad ninja. Así que si os habéis quedado con dudas sobre todo lo que he contado el episodio anterior, pues os esperamos dentro, que ahí trabajamos sobre todas estas cosas. Por si sois nuevos por aquí, contaros que dentro de la comunidad ninja, pues eso, que vamos trabajando en proyectos en los que aplicamos de manera práctica todo lo que os cuento en los episodios a través de sesiones en directo. Las sesiones quedan grabadas y luego las podéis ver todas las veces que queráis, así que ya sabéis, datos.ninja/comunidad. Así que nada, esto tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado el episodio y que hayáis aprendido algo de valor. Como siempre, no olvidéis dejar un me gusta en iVoox, una valoración de 5 estrellas y algún comentario en Spotify.
contándome las herramientas estas que os decía, cuáles usáis, cuáles tenéis atragantadas, cuáles queréis aprender. Contadme. También podéis dejar el comentario en Apple Podcasts, pero eso creo que es más reseña. Bueno, no sé. O donde quiera que estéis escuchando esto. Y si os ha gustado mucho el programa, podéis invitarme a un café, que estoy durmiendo poco, a través del enlace de apoyar al podcast. Bueno, no sé si se nota que estoy durmiendo poco en los podcasts. Puede que sí. No sé. Bueno, yo os dejo el enlace en las notas del programa y si cae algún café, pues me mantendré más despierta. Sobre todo, muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio de un podcast ninja sobre Big Data. ¡Feliz semana y hasta el próximo episodio!